Ahorita voy a comentar. Bueno, entonces si alguien quiere compartir algo de la tarea que tuvimos la semana pasada sobre el hecho de hacerla, cómo se sintieron, si sí tuvieron oportunidad, porque eso es. Sí, yo hice, pues, es de las que escogí, yo escogí la carta a Jesús Ujú, y escogí una que se llama un problema profético que puede existir ahora, ¿verdad? ujú, sí. Entonces, en la carta de Jesús, pues sí, pues durante el día yo hablo así con Dios, ¿verdad? Por decir en mis oraciones, algo así, pero hacer una carta sí era un poquito difícil, como que no sabe uno por dónde empezar. Y la hice y terminé quedándome dormida, pero como que me perdí en el sueño. Me quedé dormida con mucha tranquilidad, pero como que no recuerdo el tiempo en que terminé la carta y me quedé dormida. O sea, es así como un lapso que no supe qué pasó. Que es algo muy bonito, me levanté como increíble, ¿verdad? Con ajá, Qué bien, sí, gracias, Aide. ajá. Y pues el problema profético es, pues, yo estaba escogiendo por decir, pues uno de los problemas es migración, pero Ujú, tanto en sí migración, porque yo fui deportada en el año 2000, pero tanto de, por decir, de irte aquí o de irte allá o de estar donde básicamente Dios quiera tenerte, es básicamente seguir con la fe, porque ujú, hay muchas cosas o factores que están en contra y el reto es mantener la fe, por decir, pues la fe católica, ¿verdad? ujú, sí. Entonces, no es tanto por decir si yo estoy en México, estoy aquí, pero es sí siempre ese apego a Dios y a las cosas de Dios y la Virgen y todo lo que es nuestra fe católica, ¿verdad? Ujú, ujú. Ujú. Muy bien. Gracias, Aide. Ajá, gracias, gracias, sí. ¿Alguien más quiere compartir algo sobre su experiencia de haber estado haciendo esa tarea? Bueno, vamos a pasar entonces a lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los carismas y la vocación a la vida cristiana. Por medio del bautismo, todos nosotros respondemos a la llamada de Dios y nos comprometemos a un estilo de vida común. Y fíjense toda la autoridad y todo la responsabilidad de los padres que bautizan a sus niños pequeños, que bueno, así es como la iglesia lo recomienda, ¿no? Que se bauticen los niños pequeños y desde el bautismo comienza todo. Nuestra relación con Jesús como parte de su cuerpo místico, como miembros de la iglesia, y también el compromiso a esa vida común de todos como cristianos, como bautizados que somos. Y es una vida de discipulado en comunión para la misión. Recuerden que Jesús tiene esa misión que Dios le encomendó a cumplir como el Hijo de Dios encarnado en el mundo, como el Salvador, como el Redentor. Entonces, esa es la realidad más básica para todos. Es elemental y es fundamental en la identidad y en el compromiso del cristiano, el compromiso con la misión. Y eso es lo que nos constituye como un pueblo, como un santo pueblo, como el pueblo de Dios. Ya en la clase anterior ustedes están conociendo la historia del pueblo de Israel, el primogénito de Dios, el pueblo escogido. Y nosotros que no tenemos sangre hebrea, ni somos israelitas, ni judíos, nada de eso, pero por el bautismo también pasamos a formar parte de ese pueblo de Dios. Y ahí está la llamada y la vocación. Entonces, la llamada al discipulado de Jesús, es una realidad personal, cada persona y Dios, es comunitaria, o sea, como comunidad,
los padres bautizan a sus hijos pequeños porque también es, aparte de todos los dones que recibimos con el bautismo y todo lo que significa ser bautizado, pues también es una señal de que somos una comunidad y los niños, sin importar su edad, son miembros de la comunidad. Y también es una realidad vocacional, como lo demuestra la escritura. El hecho de ser llamados por Yahvé es una realidad fundamental, personal, con profundas implicaciones comunitarias. Recuerden, hermanos, siempre es Dios el que inicia la llamada e invita a una respuesta. Llamada, respuesta. Llamada, respuesta. Y es una respuesta que va llena de amor y de bondad, pero es muy exigente, porque ya conocemos a Dios que es muy exigente. Dios lo quiere todo para Él, toda la gloria para Él, todo lo nuestro para Él, y no quiere compartir lo que le pertenece con ningún otro Dios, y sabemos que son falsos dioses. Entonces, esa llamada, esa respuesta debemos de considerar eso, que Dios es exigente. En otras palabras, la vocación no está reservada para unos pocos de un selecto grupo o de un estilo particular o de alguna forma de trabajo o profesión. Podemos decir de manera general que todos los cristianos tenemos una vocación al discipulado. Desde el momento que somos bautizados, tenemos esa llamada al discipulado. Es un llamado común. Pero esa llamada que es general se expresa de manera específica en cada persona que Dios llama. Y Dios le llama a vivir fielmente con los talentos y los dones y las circunstancias de cada uno. Como decía Aide hace ratito, ¿no? Pensando en las cosas de migración, ya sea que estemos aquí o estemos en México, la exigencia de Dios es la misma y la llamada de Dios, aunque puede cambiar las circunstancias, pero el amor y la respuesta que debemos de dar a Dios es la misma. La vocación cristiana como respuesta a la llamada de Dios y a los carismas del Espíritu Santo se manifiesta en los compromisos de la edad adulta en tres aspectos de la vida. Primero, ¿cómo vives? Respecto a los compromisos adquiridos después del bautismo, ¿no? Primero, ¿cómo vives? Segundo, ¿qué haces? Se refiere al servicio que yo le ofrezco a Dios en, en la comunidad y por la comunidad. Y tercero, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi historia, mi persona, mi cultura y mi contexto social? A ver, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo puede una comunidad cristiana ayudar a sus miembros a descubrir, a afirmar y a vivir sus vocaciones personales sin perder el sentido de una misión común? A ver, ¿quién quiere comentar algo? Porque a veces no pensamos mucho en esto de la misión. Sin embargo, es parte esencial de cada uno y de comunidad. A ver, como comunidad, como parroquia, como iglesia, como familia, cómo podemos ayudar a los miembros de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, a descubrir y a vivir su vocación personal? Pienso que en la familia uno empieza con los niños desde pequeños, llevándolas a la iglesia, hablándoles sobre Jesús, y más ahora con tanta herramienta que hay, ¿verdad? Y ya después de ahí, pues uno mm, se concentra también en el resto de la comunidad, ¿verdad? Sirviendo, buscando qué hacer para ayudar en la parroquia, etcétera. ¿Sí? En la familia comienza todo, ¿no? Y en la parroquia también. Ahora estaba viendo un mensaje que mandaron de la iglesia aquí en Santa María que van a hacer una obra de Navidad y están buscando niños de todos los grados que quieran participar. Entonces, ahí es una manera extra de involucrar a los niños en algo, ¿no? Porque acuérdense que los dones y los talentos
empiezan a vislumbrarse, aunque ya es el compromiso en la edad adulta, pero ya desde pequeños empezamos a ver qué dones naturales tienen los niños, ¿no? Para a los que les gusta cantar, a los que les gusta actuar, a los que les gusta leer, a los que les gusta servir enfrente de la gente, a los que les gusta servir atrás de una manera escondida, callada y anónima. Entonces, son cositas así que podemos hacer como iglesia para ir percibiendo y observar, ¿no? También aquí hay varios líderes que están tomando este curso. Entonces, observar a los miembros del grupo en el que estamos, de la familia en que estamos, de la parroquia en que estamos, observar primero sus talentos naturales y después también poner atención a los dones y carismas que Dios puede estar dando a esas personas para servir a la iglesia. La vocación se da en la edad adulta. Como les decía, puede que se empiece a dar desde los primeros años, sobre todo como en los sacerdotes. He estado leyendo ahora que estamos en la semana, o pasó la semana, ¿no? De las vocaciones. Estuve leyendo algunas vocaciones de sacerdotes y muchos de ellos que en el segundo, que en el tercero, o sea, cuarto, quinto grado, se dieron cuenta que querían ser sacerdotes desde pequeños. Y ya lo tenían muy claro y esa llamada se fue fortaleciendo conforme crecían. Em, pero no en todas las personas es así. A veces en los niños va cambiando aquello que ellos querían ser, ¿no? O desde pequeños que soñaban con ser o con hacer. Pero poco a poco va cambiando aquello, en la mayoría de las personas va afianzándose conforme la persona madura y responde a la llamada de Dios a lo largo de su vida. Si observamos a los niños y a los jóvenes, nos damos cuenta de qué dones tienen para la vocación. Podemos afirmar dichos dones, o sea, decirle, sí, mijo, échale ganas, usted canta muy bonito, siga cantando, o usted escribe muy bonito, o cualquier don que le vayamos notando a esos niños, o habilidades naturales, los talentos que ellos tienen. Y también los animamos a explorar nuevos intereses, ¿verdad? Porque a lo mejor ellos no se han dado cuenta que tienen un talento o una habilidad para tal cosa, pero nosotros como papás o como padrinos o como catequistas podemos ir observando esas cosas y debemos poner atención a los talentos y a las habilidades naturales que tienen los niños, porque por ahí también se puede comenzar a descubrir una vocación. Entonces, en esta etapa de la niñez también comienzan a emerger los carismas, que es importante esto, pongan atención. Los carismas y los dones se pueden formar o deformar por las circunstancias personales o familiares. Porque recuerden que Dios nos creó, Dios nos dio la naturaleza que tenemos, pero el enemigo también mete su cuchara, mete su cola y trata de interferir en los planes de Dios, tentando a las personas. Entonces los mismos padres pueden apagar el espíritu de algún cierto don o talento que tenga el niño, ¿no? Que, por ejemplo, que al niño le guste cocinar y le esté llamando la atención cocinar desde pequeño y que en su casa le digan, no, mi hijo, usted no cocine, eso es de mujeres y usted no es una mujer, así que usted no debe de cocinar y vámonos a arreglar el carro, ¿no? Y resulta que el niño no está interesado en aprender a arreglar el carro, sino que el niño quiere cocinar, porque eso le llama la atención. Entonces, a veces la familia puede apagar aquel don que el niño tenga, no le ayuda a florecer. Entonces, es importante, pues, que formemos los dones y a evitar que no se vayan a deformar los dones que los jóvenes tengan, porque la familia, los padres pueden interferir, o incluso también las estructuras sociales, o la escuela, las estructuras educacionales, las religiosas, o las condiciones culturales. Los carismas son la base para la vocación. La vocación que ya se va a elegir en la edad adulta, pero aquellos carismas que la persona o el joven tenga son de donde va a surgir o a afianzarse la vocación.
En resumen, la llamada y los dones para el discipulado están presentes desde el bautismo hasta la muerte. Las vocaciones emergen, se disciernen por un tiempo y pueden cambiar a lo largo de la vida. Otra cosa que hay que recordar es que los dones y los carismas de Dios son irrevocables. San Pablo explica que el Espíritu da dones diversos a la comunidad. Todos los miembros reciben algunos carismas. En otras palabras, no hay cristiano sin carismas. Y si quieren anotar esta cita bíblica para buscarla luego, es Primera de Pedro 4:10. Pero no hay una sola persona que reciba todos los dones, ni parece que un individuo reciba un solo carisma. Cada persona es una combinación única de carismas y no hay dos personas que tengan exactamente la misma constelación de carismas. Otra cita bíblica que nos va a ayudar en esto es Primera de Corintios 7:7. Tal vez, como en el genoma humano, existe una estructura básica compartida. Sin embargo, no hay dos seres humanos con el mismo genoma. No hay dos personas iguales. Cada persona es única. Los carismas son fundamentalmente dones para el servicio. Son capacidades o cualidades que las personas expresan a través de actividades, de acciones, palabras y lo que hoy en día se denomina comúnmente como prácticas. En otras palabras, los carismas no son cualidades privadas, internas, destinadas a la autosuperación. Ustedes hablaban hace rato en la otra clase de de no buscar la autoestima, sino la cristoestima, ¿no? Sí. De crecer todo en Cristo. Entonces, los carismas deben ser acciones encarnadas, vividas y expresadas en palabras y en hechos. Los carismas tampoco son únicamente dones para el liderazgo eclesial, sino dones otorgados a todo el cuerpo de Cristo me refiero, y son para el bien común del cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Algunos de los cuales sí pertenecen al liderazgo eclesial, como vemos en la primera de Corintios 12:7. El Espíritu trabaja de tal manera que garantiza, fíjense bien esto, el Espíritu trabaja de tal manera que garantiza que los carismas estén siempre presentes en la comunidad. Fíjense bien, siempre presentes en la comunidad. Si ustedes ven que su comunidad parroquial está medio apagada, medio triste, medio como que no pasa nada, medio muerta o el adjetivo que quieran utilizar, es porque esos carismas que se necesitan para levantar esa comunidad están ahí, pero no están siendo aprovechados, porque es el Espíritu Santo el que distribuye los carismas y es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia. Entonces los carismas expresan la diversidad dentro de la comunidad. Entonces los carismas deben de ser discernidos porque el Espíritu Santo los distribuye, sobre todo en las comunidades que oran al Espíritu Santo y que claman al Espíritu Santo y que piden los dones del Espíritu Santo. Y la iglesia lo hace mínimo una vez al año en Pentecostés, ¿no? Pero lo estamos haciendo frecuentemente y el Espíritu Santo no está sordo. El Espíritu Santo quiere actuar en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo ya ha dado muchos dones y carismas a todas las comunidades. Lo que se necesita hacer es discernir esos dones y responder a esos dones. Porque los dones, la respuesta y el discernimiento de esos dones permiten que la comunidad florezca en su misión. Pueden leer
Primera de Corintios 12:11, que ahí está todo esto. Los carismas expresan la diversidad dentro de la comunidad, ya les decía, porque no hay una persona que tenga todos los carismas, ni hay una persona que no tenga ni un solo carisma. Entonces, entre más personas hay, pues más carismas hay. Una diversidad que reconoce que la salud del cuerpo y el cumplimiento de la misión de la comunidad dependen del florecimiento de muchos dones. Entonces, si ustedes ven una comunidad parroquial apagada y muerta, es porque los dones están ahí en la cajita, envueltos todavía. No se ha abierto esa cajita, ese regalo que se recibió no se ha abierto, entonces los dones no han podido florecer. Los diversos dones para la misión también unifican a la comunidad en un solo cuerpo. Los carismas entonces son una realidad de la divina, una realidad divina unificadora, porque nos une cuando nos damos cuenta que yo como cristiano bautizado no tengo todos los carismas y que para que esta comunidad florezca tengo que poner el carisma o carismas que yo tengo al servicio de la comunidad y tengo que dejar que la otra persona ponga su carisma o sus carismas al servicio de la comunidad y así todos ponemos lo que tenemos, entonces la comunidad parroquial puede florecer cuando todos estos carismas se, se deja que crezcan y se ponen al servicio. A través del ejercicio de muchos carismas, las diversas, digamos, partes del cuerpo contribuyen al todo, porque el cuerpo no puede funcionar bien sin que cada persona actualice los dones que tiene para compartir. Los carismas son un don que se debe recibir, reconocer y poner en práctica, lo que significa que pueden ser ignorados, pueden ser rechazados y pueden ser disminuidos, tanto por los individuos como por la comunidad. Imagínense, por ejemplo, en una persona que tiene una voz muy potente, muy fuerte. Esa persona puede liderear la comunidad cantando con esa voz tan fuerte que tiene, pero digamos que no es una voz educada. Entonces la persona comienza a cantar y le dicen, cállate porque cantas muy feo. En vez de darle la oportunidad de que eduque esa voz, de que entre en el tono, de que pueda ese carisma florecer, porque es cierto que hay gentes que tienen mucho más facilidad para el canto, pero aún los que tienen los artistas, los cantantes profesionales, aún ellos ensayan. Y hay veces que no están contentos como les salió lo que cantaron y no les gustó. Y uno dice, uno piensa que siempre están cantando bien porque son artistas y son famosos, ¿no? O sea, hasta los profesionales están siempre preparándose y ensayando y practicando para hacerlo lo mejor posible. Entonces, imagínense en un miembro de nuestra comunidad que empieza a cantar por primera vez y si no lo animamos a que ensaye y practique, pues se puede desanimar y ya no va a querer cantar y entonces nos quedamos nosotros con que no hay nadie que cante, ¿no? Pero a veces las mismas personas no apoyamos el florecimiento de los carismas. En otras palabras, la concesión de carismas por el espíritu requiere dos cosas. Primero, una aceptación y un terreno fértil para el crecimiento por parte del individuo y de la comunidad. O sea, se acepta aquel carisma que parece estar emergiendo y se deja crecer. Claro, a veces puede que no sean carismas o dones del Espíritu Santo, sino que es la misma persona que está tratando de hacer algo, pero no es esa la voluntad de Dios. Entonces es necesaria la comunidad, porque al aceptar primero la persona, el individuo, aceptar ese don o ese carisma y la comunidad también lo acepta, pues va a crecer. En otras palabras, bueno, Pablo no dio una explicación detallada a los primeros cristianos sobre cómo funcionan los carismas.
Creía en el poder del Espíritu para realizar la obra de Dios a través de los dones a la comunidad. San Pablo explicó su enseñanza sobre el carisma en un contexto de un verdadero problema pastoral. Si vuelven a leer toda esa parte, pues van a darse cuenta que había entre los corintios esas peleas, donde pensaban que algunos dones eran mejores que otros. Y no se trata de eso, sino se trata que todos los dones, cada don contribuye a la diversidad de, de la comunidad y a la construcción, al fortalecimiento. O sea, todos los dones son necesarios. Por medio de los carismas podemos ver a lo que Dios nos llama. Por medio de las mociones del Espíritu en el curso de nuestra vida adulta, a ofrecer nuestros dones y ponerlos al servicio del bien de la comunidad. Por lo tanto, los carismas son la base sobre la que el Espíritu Santo impulsa a la vocación y a la misión. Los carismas son dones del Espíritu Santo, que depende de la gracia del Espíritu, el bien que quiere hacer a la comunidad, dando carismas temporales o permanentes. Podemos decir que los carismas hablan de lo que el Espíritu Santo está haciendo y de qué forma está presente en la comunidad. En un sentido real, los talentos y los carismas son dones encarnados, la gracia de una presencia que se encarna en nuestras vidas, porque los carismas no florecen en el aire, los carismas florecen en las personas, en los miembros de nuestra comunidad, en los miembros de nuestra iglesia. Otra cosa, la identidad carismática no es diferente de la personalidad. Los carismas son potencias que las personas pueden desarrollar. Otra palabra en vez de potencias podemos decir como semillas que recibe la persona para que crezcan esas semillas, ya que el Espíritu Santo no pide a la gente aquello que no se pueda hacer o existir de una manera que no concuerde con lo que Dios piensa y espera de ellos. El plan de Dios para cada persona es único, pero Dios le va dando los carismas que necesita para llevarlo a cabo. Los carismas se reciben como potencias, como semillas que deben ser recibidas y aceptadas y formadas en capacidades, habilidades y competencias. Un carisma como un talento pone los cimientos para que cierta capacidad se desarrolle con el tiempo y se convierta en acción. En otras palabras, los carismas se dan y se reciben, pero también necesitan activarse, cultivarse y formarse en una capacidad, en una habilidad o en una competencia. Los carismas son como un diálogo, una conversación entre el Espíritu Santo y el cristiano, porque tú sientes en tu corazón esta inquietud a hacer algo y puede que ya está el Espíritu Santo sembrando esa semillita en tu corazón. Entonces tú tienes que estar hablando con Dios porque recuerda, tú vas a hacer la acción, pero en realidad el carisma es un regalo de Dios, por eso se le llama don, porque es algo dado, es un don de Dios. Es un trabajo entre Dios y la persona. Entonces, por eso es necesario el diálogo entre la persona y Dios. Y en ese diálogo somos libres para aceptar o rechazar ese carisma, porque a veces como que uno no se cree aquella cosa. No, ¿yo cómo lo voy a hacer? No, no, yo no sirvo para eso. Pero es que a veces el Espíritu Santo se vale de las personas que Él quiere. A veces no son las más preparadas para hacer tal o cual cosa, sino que son los que Dios escoge. ¿Se acuerdan de Juan Diego? Que la Virgen lo escogió a él para ir a llevar el mensaje al obispo Zumárraga y que no le creyeron la primera vez y que Juan Diego dijo, no, pues señora, escoge a otro que haga esto porque yo soy muy poca cosa y no puedo cumplir con esta misión que me estás encomendando. Y la Virgen le dijo, sí, yo tengo muchos servidores que puedo mandar y todos estarían felices de hacerlo, pero yo quiero que seas tú.
quien haga esto, porque no iba a ser la obra en sí, no iba a ser de Juan Diego, sino de la Virgen y de Dios, lo que querían hacer para el pueblo de México y para todo el mundo, ¿no? Ahora, 500 años después, sabemos que el evento guadalupano fue para todo el mundo, no nada más para los mexicanos. Entonces, por eso es el diálogo, así como Juan Diego estaba dialogando con la Virgen acerca de que no, yo no, y la Virgen decía, nosotros también tenemos que tener un diálogo con el Espíritu Santo porque ya les dije, no hay cristiano sin dones y sin carismas y no hay un cristiano que los tenga todos. Entonces, como todos somos parte de la parroquia, de la iglesia, yo tengo unos dones, tú tienes otros, entonces debemos de hablar con Dios y de hablar entre nosotros también. Entonces, al ir discerniendo y trabajando ese don, la persona puede necesitar desarrollar habilidades y destrezas que le permitan desarrollar plenamente tal carisma. Por ejemplo, bueno, voy a poner de ejemplo a mi esposo que el otro día me dijo, ay, necesito aprender, creo que algo con su voz y su canto para la hora santa, necesito aprender. O sea, él está recibiendo, él usa su voz para cantar en la hora santa, pero no es un producto ya terminado. Él tiene que aprenderse los cantos, tiene que estar practicando con la guitarra, tiene que estar vocalizando, tiene que estar haciendo cosas porque no es magia, ¿no? Como los trucos que hacen los magos y que uno no sabe ni cómo sucedió la cosa. Aquí somos colaboradores con Dios, o sea, Dios nos da la semillita, el don o el carisma en potencia y uno tiene que aceptar aquello primero y después ponerse a trabajar para que crezca y florezca para el bien de la comunidad. Mm. Porque los carismas son potencialidades que no se han desarrollado todavía. Requiere primero que nos demos cuenta que tenemos aquel don o aquel carisma y después pues estarlo discerniendo, porque al estar discerniendo lo vamos descubriendo, es un deseo que yo tengo, es un miedo, ¿qué es esto? Y también aceptarlos. Entonces los carismas requieren un contexto en el cual el don puede ser ejercitado, practicado como un servicio a la comunidad. En cierto sentido, imponen una obligación y una responsabilidad en quien los recibe. Exigen una respuesta. De alguna forma, rechazar un carisma, el rechazar la llamada de Dios y sus dones, es un pecado y es un rechazo a uno mismo también. Solamente si la persona es libre, ¿verdad? Porque les decía que hay estructuras de pecado o estructuras familiares que no ayudan o que deforman a los carismas. Y no es que la persona esté negando aquel don o aquel carisma, sino que aquella semillita no puede crecer y desarrollarse en aquel ambiente porque es tóxico, por lo que sea, ¿verdad? O sea que no vamos a decir que todo es pecado, sino que si la persona es libre y dice, sí, yo puedo o yo podría, pero no quiero, pues ahí sí, porque ya la persona se está cerrando a que Dios haga su obra en ella, porque por medio de ella iba a bendecir a la comunidad. Claramente, muchas personas tienen dones que no han sido reconocidos o que no pueden florecer en sus comunidades precisamente por el control y la opresión que los otros les hacen, ya sea a través de condiciones económicas, sociales o políticas. El pecado social y estructural es una barrera que impide el florecimiento de los dones y los carismas que el Espíritu reparte en la comunidad, pero especialmente entre los pobres que tienen pocas oportunidades en su trabajo, en su familia o en sus relaciones. Los carismas son dones que se supone van en beneficio de la comunidad. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, está bien, sí. ¿Ya se durmieron? Yo, cre- yo creo que eso es muy importante, claro que sí.
Ok. pero lo que nos hace falta a nosotros es compromiso, Sí. porque por más que tengamos un carisma, un talento, a veces no sacamos el tiempo para comprometernos con la parroquia, con la comunidad. Y uno lo ve muy a menudo eso. Ujú. A Ana ver, Isabel, yo más que mande. una pregunta, yo tengo algo que yo considero bien importante. Cuando mi papá murió cuando yo estaba chica, ¿verdad? Entonces yo pertenecía a la iglesia y iba a misa y todo eso, pero ese día que murió mi papá fue en noviembre y yo hasta le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, ya nada, ya no quiero saber nada. Estaba enojada, te llevaste a mi papá. Yo creo que rezongué de una manera así como que, pero eso en realidad ah, me hizo entristecerme mucho más, mucho más. Ujú, Entonces, afortunadamente en mi ciudad teníamos los retiros de Pentecostés, ¿verdad? De jóvenes, eran 3 días encerrados y era por decir, dejar todo, teléfonos, mamá, hermanos, todo, era como un convento y otros jóvenes como yo. Y ahí teníamos unos temas de valores cristianos y al final era la fiesta de Pentecostés el lunes, ¿verdad? Que básicamente pues era una resurrección, ¿verdad? Experimentábamos eso, un Pentecostés, ¿verdad? Entonces, yo tenía un amigo en la escuela que él, pues éramos del coro y todo, éramos chicos, ¿verdad? Y él insistía mucho en ir porque los retiros eran, no sé si 3 o 4 veces al año, pero siempre me decía, tienes que inscribirte en este retiro, él nunca se rindió a que yo entrara a un retiro. No sé cuánto tiempo pasó, pero yo decidí entrar a uno y eso básicamente cambió mi vida por completo, ¿verdad? Entonces, entonces uno aparentemente está normal o está bien, pero por dentro uno oculta la verdad que uno trae a veces, ¿verdad? Entonces yo tenía la dicha de que ese amigo me conocía bien y él nunca desistió de que yo entrara en ese retiro. Y pues ya Dios y el Espíritu Santo hicieron su parte, que fue increíble, pero yo, yo estoy bien agradecida con Dios que permitió eso en mi vida, porque básicamente nomás tenía a mi mamá, pero yo nunca he sentido que Dios no ha estado en mi vida. Entonces, em, eso de invitar así como a retiros y cosas así, entonces es una parte bonita, por decir, que ustedes que organizan los retiros y así como la obra extra que vas a hacer de Navidad, es así como participar y eso y invitar a gente que lo necesite tal vez, que esté pasando por algo duro, ¿verdad? sí, gracias, Aide. A Mm. ver, yo tengo una pregunta también para ustedes. Si todos los cristianos tienen carismas dados por el Espíritu Santo, ¿qué sucede cuando una comunidad no reconoce o no permite que ciertos miembros ejerzan sus dones? Hay una frase que no sé de quién es, pero sí me gusta. Dice, no todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo. Ujú. Y pues, la verdad que a veces uno no, quizás no le da la oportunidad al resto, ¿no? Hay personas que, la otra vez me pasaba a mí así, había una muchacha, yo le dije que si quería practicar, si quería ser lectora, y ella me dijo y hasta lloró de felicidad, y le dije yo, ¿y por qué llora? No, porque yo siempre he querido hacer eso. ¿Y por qué no decía? Mm, Oh, dijo, porque me daba pena. Y le digo yo, pero, ¿y entonces? Y ahí está, el invitar a los demás a que sí se puede, y quizás esa persona está esperando que uno le diga o que uno lo invite,
y están deseosos de hacerlo. Pues yo pienso que es una buena oportunidad también para ir y decir a los demás, hey, sí, sí, pues hay chance, mira, siempre estamos los mismos, pero tú puedes venir, ven y darle la oportunidad al resto también. Exacto, sí, muy bien. Gracias porque lo dio con todo y ejemplos, Elvin. ¿A quién creen que, que afecta más cuando no se reconocen los dones y talentos? ¿Al individuo o a la comunidad o al cuerpo entero de Cristo? Pues yo pienso que afecta a todos, ¿no? Porque este, deberíamos trabajar en equipo, ¿no? Y no sentirnos que nosotros podemos hacer todo. Igual nos aliviana la carga también, digamos. Si tenemos varias cosas que hacer y ya tenemos a alguien que sí las puede ayudarnos a hacerla, ya también uno ya puede como descansar un poquito más también. Ujú. Y Sí, es una cadena, es para el bien de uno y uno le servirá a otra persona y esa persona a otra y etcétera, etcétera, ¿verdad? ujú. Sí, muy bien. Gracias, Vicky. Bueno, entonces los carismas nos van a ayudar mucho para elegir los compromisos en la vida. Voy a resaltar rapidito unos cuantos carismas para los estados de vida. Por ejemplo, los los solteros permanentes que ya decidieron quedarse solteros, es una vocación. Y, y los carismas que para saber que ellos están bien por el camino correcto es cuando tienen gusto por la soledad, cuando saben valorar el don de la amistad, tanto con hombres como con mujeres, o sea, un verdadero don una verdadera amistad, la solidaridad y la comunión con otros. Ahora, los carismas que son para el matrimonio, para construir un buen matrimonio. Los carismas en la vocación al matrimonio incluyen fidelidad al cónyuge, compañía, intimidad, una vida en comunión, paternidad. Entonces, imagínense una persona que le gusta mucho estar solo o sola, pero decide casarse por cualquier cosa. Entonces, ese va a ser un problema, porque el casado, o sea, a la otra persona tal vez no le va a gustar estar sola, va a querer estar con su esposo, con su esposa, y al otro le gusta hacer muchas cosas solo, irse a caminar a las montañas solo o irse, la otra vez, estaba hablando ayer con una persona que se va, tiene trabajo en Europa, se va por allá y disfruta estar 2 semanas por allá solo o sola, porque es una mujer. Y digo yo, 2 semanas en Europa y sola, pero bueno, tal vez ella tiene la vocación y sí, está sola, ¿verdad? Está divorciada. Pero los que tenemos la vocación al matrimonio, o sea, yo por ejemplo salgo y estoy acostumbrada siempre a estar con mi esposo o con los niños cuando estaban más pequeños, ¿no? Entonces son los carismas que van con la vocación que uno tiene. La vida religiosa, sacerdotal, la vida religiosa pues incluye los carismas del celibato. La persona tiene que saber vivir una vida célibe y si no, si no puede vivir una vida célibe, pues debe de casarse mejor, ¿no? El orden, la comunidad o el carisma particular de la familia. Eh, tengo aquí todavía un párrafo sobre la vocación como servicio para la misión, pero lo vamos a dejar pendiente para el siguiente mes porque ya, digo, siguiente, perdón. Siguiente semana, porque ya faltan 5 minutos. Me voy a pasar a la tarea. A ver, lo que les voy a dejar de tarea para la siguiente semana, igual primero es una reflexión personal escrita. Son varias opciones. Sí, una reflexión escrita donde yo quiero que ustedes, si escogen hacer esta tarea, quiero que ustedes reflexionen sobre qué dones o talentos han reconocido ustedes en ustedes, como que podrían ser carismas al servicio de la comunidad. ¿Y en qué espacios o situaciones siento que Dios me llama hoy a ponerlos en práctica? O sea, que no lo estén haciendo todavía, sino que solamente es algo que está dentro de ustedes. Por ejemplo, si a alguno de ustedes le gusta
enseñar. eh, y en qué espacio o situaciones Dios les llama, tal vez como a ser catequista, pero no es. O tal vez es una persona que le gusta leer y no está leyendo todavía. O sea, yo quisiera que reflexionaran qué dones o carismas tienen, que podrían, qué dones o talentos tienen que podrían ser carismas al servicio de la comunidad. ¿Y en qué cosas? Esa es una. La otra, un ejercicio de discernimiento de carismas. Durante la semana, reflexionar sobre actividades en las que sienten gozo cuando están haciendo eso y cuál es el fruto de aquello que hacen y confirmación de otros. Que esos tres son las señales de un carisma, ¿no? Que hay un gozo en hacerlo, que al hacerlo aquello se produce un fruto y que alguien más le agradece eso. Por ejemplo, em, el viernes fui a la cárcel. A mí me gusta ir a la cárcel, o sea, simplemente el hecho de ir para allá ya es un gozo para mí. Luego hay un fruto. Ese día, el viernes que fui, sucedió algo muy bonito con uno de los presos, que ahorita ya no tengo tiempo para contárselos. Y después él me dijo, gracias por haber venido. Este era un tiempo para mí, sigas haciéndolo. Entonces ahí hubo gozo, fruto y una confirmación de que aquello que yo hice fue bueno. Entonces, ese es un carisma que yo tengo, ¿no? Y no es para mí, sino que es el Señor que me lo dio porque quiere que vaya y haga un ministerio con los presos de la cárcel de aquí del condado. Entonces yo quiero que ustedes reflexionen en qué actividades les traen gozo, les traen que hay un fruto y y que queda confirmado por otros. Entonces, si los pueden anotar, o si también la tercera cosa, hacer un diario espiritual, escribir un encuentro o una acción en que hayan sentido que el Espíritu Santo los movía a servir o a responder con generosidad. Y también otra tarea, número 4, es observar a su comunidad parroquial o grupo y escribir tres cosas. Primero, ¿qué carismas perciben que están activos en la comunidad? ¿Qué ven ustedes? Segundo, ¿qué dones parecen faltar o estar poco desarrollados? Tercero, ¿cómo podrían contribuir a que otros descubran y ejerzan sus propios carismas? Y también les voy a dejar algunas citas bíblicas que pueden usar. Primera de Corintios, capítulo 12, si lo pueden leer, por favor, si escogen hacer esta tarea. O Primera de Pedro 4:10 o Efesios 4:11 al 16 y escribir cómo esa palabra ilumina su propia vida. O si no lo quieren escribir, lo pueden grabar en un audio o en un video. Entonces, ahí les dejo 5 opciones de tarea. Voy a ponerlo esto en el chat para que lo tengan ahí. Bien, y esa es su tarea para la próxima semana, lunes 17 de noviembre, con el favor de Dios a las 8. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿Podríamos escoger cualquiera de las 5 que nos dio? Claro, sí. Ok, Ustedes escogen, pueden hacer una, dos, gracias. 3, 4, 5, las que ustedes quieran. Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, digamos juntos un gloria al Padre para entregarle a Dios todo lo que hemos hecho esta noche y lo que vamos a hacer durante la semana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, Gloria al al Padre, Hijo y al al Hijo Espíritu y al Santo, Espíritu como Santo, era en el como en el principio, principio, ahora es y ahora y siempre, Siempre por y los por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos, que Buenas descansen y noches. que no se Buenas vayan a Noches, sí, olvidar. noches. buenas noches. Bye, buenas noches. Buenas noches.